Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como pueden ver en el título del video, hoy vamos a hablar sobre cómo hacer periodismo literario, donde hablaremos sobre la naturaleza, antecedentes, paradigmas y perspectivas. También hablaremos sobre la trayectoria histórica del periodismo literario y los géneros de opinión escritos e icónicos. Ok, para iniciar, conozcamos la definición de periodismo literario. Tomemos en cuenta que el periodismo se basa en una recolección, análisis y difusión de información, ya sea por un medio escrito, oral o gráfico, donde el periodista, quien debe ser un profesional, acudirá a fuentes confiables de información para difundir información veraz a la sociedad. Mientras que la literatura es definida por la Real Academia Española como arte de expresión verbal, que se puede presentar tanto en textos escritos como hablados o cantados, y se caracteriza por ser más estético y adornado su lenguaje que el que escuchamos día a día. Por lo que el periodismo literario es una combinación de ambos, uniendo la veracidad de los hechos reales expuestos en el periodismo con la estética de la literatura, donde se crean historias a partir de la imaginación del autor y la información recolectada sin dejarle de lado la veracidad de los hechos, por lo que se profundiza más en los personajes, antecedentes, el ambiente, consecuencias, etc. Esto es algo que logra captar bastante la atención de los lectores. Una de las destacables diferencias entre la literatura y el periodismo es que el periodista debe difundir la información recolectada al momento que sucede para que ésta sea noticiosa y no pierda vigencia, expuesta con un lenguaje fácil de comprender para que la información esté al alcance de todas las personas. Sin embargo, los textos literarios pueden tomar todo el tiempo que el autor requiera para redactar la historia, teniendo en cuenta que estos usan un lenguaje no tan común de escuchar día a día. Bien, ahora conozcamos a sus máximos exponentes, donde podemos destacar a Truman Capote, quien publicó su libro A Sangre Fría en 1996, donde relataba la historia de una familia que fue asesinada por dos malhechores, dando inicio al nuevo periodismo literario. También podemos encontrar a Tom Wolfe, que es considerado el padre del periodismo narrativo, quien redactó diversos ensayos sobre el nuevo periodismo, donde hizo un análisis profundo acerca de este. También tenemos a Rodolfo Walsh, quien realizó un reportaje titulado Operación Masacre, quien reveló luego una extensa investigación sobre la operación clandestina que se llevó a cabo la dictadura cívico-militar para eliminar a los opositores del régimen en 1956. También tenemos a Gay Tesle, quien escribió una obra bastante polémica llamada La mujer de tu prójimo, donde expuso los cambios de costumbres sexuales estadounidenses. Tenemos a Norman Miller, quien en 1980 ganó el premio Pulitzer con su obra La canción del verdugo, donde se relata la historia de un hombre que fue condenado a muerte por dos asesinatos que cometió. Podemos hacer una redacción del periodismo literario. Para hacer un reportaje literario se debe tener en cuenta que este puede incluir distintos recursos y la combinación de géneros del periodismo como la noticia, entrevistas, etc. Estos deben ser claros y exponer los hechos con exactitud, de modo que el lector pueda comprender por completo la historia que se desea contar. Según Carrillo, el 2020, para realizar un periodismo literario se deben seguir los siguientes pasos. El primero es seleccionar el caso. El periodista deberá seleccionar una historia que tenga información que no haya sido contada. Es importante que el periodista tenga interés y empatía por esta historia, ya que de este modo podrá transmitir esos sentimientos a los lectores. El segundo paso es la investigación. Al momento de recolectar los datos se puede tomar en cuenta distintas estrategias, ya sean entrevistas, investigaciones, etc. Para esto se requiere una amplia investigación y descubrir la mayor cantidad de detalles posibles para así poder redactar nuestra historia. Como tercer paso tenemos ordenamiento y jerarquización de la información. En este paso el periodista deberá analizar toda la información obtenida, observar cuáles son los datos más destacables, si hay contradicciones y luego de ello armar una estructura de cómo será desarrollada la historia. Tenemos también la redacción, donde el periodismo plasmará la historia en una redacción. Por último tenemos la revisión. Luego de terminar la redacción, el periodista puede revisar su propia obra leyendo la historia en voz alta, sin embargo puede contar con la opinión de alguien más. De este modo, si hay algún error, podrá ser detectado a tiempo. Es por ello que este último paso es de gran importancia. La trayectoria histórica del periodismo literario.
Sus inicios se remontan en 1722, cuando Daniel Defoe escribe un relato sobre la epidemia que hubo en Londres en 1665. Para este contó con entrevistas a los sobrevivientes, teniendo la información de los hechos con un valor literario. Años más tarde, Alessandro Manzoni narró un caso judicial. Este reportaje se tituló Historia de la columna infame, la cual fue publicada en 1842. Luego de esto, muchos otros autores comenzaron a relatar acontecimientos de forma literaria, entre ellos Edgar Allan Poe con Los crímenes de la calle Morgue. Esto tuvo un papel importante en la unión de la literatura con el periodismo. En 1946 se realiza el más sólido antecedente de las novelas reportajes cuando J. Hersey y Hiroshima logran tener los testimonios de 6 supervivientes de la explosión nuclear. Al redactar estos acontecimientos agregaron algunas técnicas características de los textos literarios. Gabriel García Márquez no se quedó fuera de este movimiento, pues en 1970 tomó un hecho real para redactar una novela, la cual publicó en 1970 llamada El relato de un náufrago, quien luego publica Crónica de una muerte anunciada en 1981, basada también en un acontecimiento real que ocurrió en 1951. Para 1985, la periodista Isabel Allende realiza una detallada descripción sobre los últimos momentos de Omaira. Ella fue una niña de 12 años que quedó atrapada entre los escombros de su casa y los cuerpos de su familia tras la erupción del volcán Nevado en Ruiz de Colombia. Otro importante acontecimiento para la historia del periodismo literario fue A Sangre Fría, una obra de Truman Capote basada en el relato de un asesino. Y este inaugura un nuevo género literario al cual él mismo llamó non-fiction novel, en el cual se lleva a un mayor nivel tanto las técnicas literarias como el reportaje periodístico. Un acontecimiento también relacionado a esta unión del periodismo y la literatura fue el hallazgo de Requiem, que fue un poema redactado por José Hierro, el cual se encontraba junto con otros poemas llamados reportaje, en los cuales se pudo apreciar la presencia de la narrativa y la objetividad con la cual redactó algunos acontecimientos reales. Géneros de opinión escritos e icónicos. El periodismo de opinión es uno de los géneros del periodismo en el cual el periodista podrá tener la posibilidad de exponer su punto de vista acerca de algún hecho, situación o persona, añadiendo una argumentación que sustente su opinión. Esto se considera como un pilar fundamental, ya que fomenta el espíritu de crítica de la opinión pública. Es importante la redacción con un lenguaje claro y sencillo para que todo el público pueda comprender la información que se quiere difundir. El principal objetivo de estos textos son informar al público, entretener y persuadir. Este debe tener un título llamativo para atrapar la atención de los lectores. Debe ser claro, conciso, sencillo, exacto, natural, original, breve, detallista y debe ser atractivo tanto en la redacción como los colores utilizados en su presentación. Otro subgénero es la editorial. Es como un artículo expuesto de una manera subjetiva según la opinión de la persona que lo escribe, donde se tratan temas o hechos que sean de interés público, en el cual no se añade el nombre específico del autor, y pues estos son utilizados cuando un medio de comunicación impreso desea dar a conocer su opinión o postura sobre algo en específico en el cual estos se vean afectados o que de algún modo estos se encuentren relacionados con este medio. También podemos encontrar como subgénero la columna, que es básicamente un artículo de opinión utilizado cuando alguien desea expresar su punto de vista sobre determinado tema. Todo columnista debe ser sincero, honrado, valiente y responsable de todo lo que afirme públicamente, pues este debe mantener siempre su credibilidad, además de poseer ciertas aptitudes físicas necesarias para el área en el cual se especialice. Por ejemplo, un columnista de gastronomía debe ser capaz de resistir la acción de cualquier sabor novedoso. La mancheta es una opinión de un medio de comunicación determinado expresada en una corta frase que podemos encontrar en los medios de comunicación impresos, donde el tema será sobre algún acontecimiento de la actualidad
y se caracteriza por ser irónicas, contener sátira política y humor negro. Este tampoco tiene una firma personal del autor en específico y por lo general es inspirada en la noticia más relevante del día para que ésta sea comprendida por los lectores. La caricatura se basa en un dibujo que se realiza con el fin de comunicar con humor, ironía o sarcasmo sin importar el tema o acontecimiento, así sea político, social, etc. Se encontrará la forma de ridiculizarlo o alterando la realidad, exagerando algunas características, ya sea de los hechos o las personas involucradas, distorsionando un poco esto para captar la atención del lector. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado.